Bien, pues yo creo que vamos a ir comenzando ya. Pues buenas tardes, Shnash Namuk, a todas las personas que están conectándose y que siguen al Colmix en esta serie de titulada Entrevista al Entrevistador, en la que diferentes personas de la región Mije entrevistan a personas agots. Agots es el nombre de las personas no mijes que han hecho diferentes trabajos de investigación en la región. Yo quiero agradecer mucho ahora la presencia de Tajeu Díaz. Ella es politóloga por la Universidad Iberoamericana y con una maestría en antropología por el CIESAS en su sede en la ciudad de Oaxaca. También ella es de Tlahuitoltepec, Mije. También nos acompaña Esperanza González. Ella es de la comunidad de San Juan Guichicobi, en el Istmo, en el Mije, que es en el Mije Bajo. Ella es licenciada en Comunicación Comunitaria por el Instituto Superior Intercultural Ayub, en su sede en Jaltepec, y ahora forma parte del cuerpo académico de esta institución intercultural. También nos acompaña Félix Reyes. Félix Reyes es de la comunidad de Santa María Alotepec, en el Mije Medio. Él estudió filosofía en la Universidad de Puebla y también está estudiando Derecho en la Universidad Iberoamericana. También nos acompaña Flor Danae Galván. Ella es de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, en la región alta, en la parte alta de la región Mije. Estudió Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México y también Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecer mucho David Recondo por aceptar esta dinámica, por aceptar esta entrevista, platicar con nosotros, intercambiar puntos de vista. David Recondo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Burdeos, en Francia, y ha sido investigador también del Centro de Investigaciones Nacionales de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas en París, Francia. A partir de 2015 es profesor investigador de tiempo completo en el CIESAS, Pacífico Sur, en la sede en Oaxaca, y es miembro fundador del programa Pluralismo Jurídico y Vigencia de los Derechos Plural. Y en sus líneas de investigación son como estas elecciones municipales en sistemas normativos internos, que antes se llamaban, o que muchas veces siguen llamando por usos y costumbres, un acercamiento antropológico al funcionamiento del Estado, participación ciudadana, rendición de cuentas en municipios de pueblos indígenas, y bueno, las prácticas de la ciudadanía desde una perspectiva intercultural y multicultural. Muchísimas gracias, David. Entiendo que desarrollaste una gran parte de tu trabajo en la región Mije, en comunidades, sobre todo en Tlahuitoltepec y Ayutla. Él es autor de un libro que es como toda una referencia también para nosotros, que se llama La política del gato pardo. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, en esta primera parte, David nos va a hablar un poco sobre su experiencia de investigación, cómo fue que llegó, cómo ha sido la relación con las comunidades después de su investigación, y también nos va a hablar sobre un esquema general de la investigación y sus conclusiones. Muchísimas gracias, David. Y bueno, quisiera apuntar que en muchos casos en nuestras comunidades estamos muy acostumbrados y acostumbradas a la llegada de antropólogos, etnólogos. Entonces, de pronto tener un politólogo me parece un giro bien interesante en todo esto, ¿no? Sí, en las ciencias políticas, pero digo en las ciencias sociales, pero particularmente en las ciencias políticas. Y bueno, también en el panel nos acompañan personas que han trabajado, que son también politólogos. Muchas gracias, David, y escujo yo. Yo escojo yo, Yasmaya. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Es un honor también poder compartir pues mi experiencia de investigación en la región Mije y las reflexiones que derivaron de esa experiencia y que siguen derivando de esa experiencia, porque no solo es pretérito, yo creo que es muy presente, siempre es muy presente, aunque tiene rato que no regreso por esos lares. Y quiero pues realmente agradecerles de nuevo la invitación.
Sí, pues nada más hago una precisión, siempre es así, nada muy importante, nada, pero pues yo sigo asociado al CIESAS, efectivamente, en Oaxaca, pero tiene un año que regresé de planta, digamos, como profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de París. Ando entre París y Oaxaca, y el CIESAS pues sigue siendo pues una institución a la que estoy asociado y con la que colaboro, en particular el programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de los Derechos. Bueno, aparte de esa precisión, que nada más es pues, no, una cuestión realmente técnica, no tiene mucho interés, hablabas de la perspectiva, pues, digamos, de la ciencia política, ¿no? Y pues que de alguna manera lo más frecuente ha sido para los AYUC toparse con antropólogos, bastantes, algunos historiadores, por ahí he visto pasar bastantes, quizás un poquito menos de politólogos, y a pesar de eso, pues sí hay jóvenes mijes que son politólogos, y creo que sí hay un interés en general por las ciencias sociales y no solo la antropología, pero no es anecdótico, no creo que sea efectivamente anecdótico, creo que es importante ese punto en el sentido en que me pareció desde el primer momento en que llegué a México en 1995, y ese mismo año a Oaxaca y en la región Mije, ver que de alguna manera las cuestiones ligadas a las regiones indígenas, la cuestión indígena, los movimientos indígenas, la organización comunitaria y conexos eran casi era como coto vedado de la antropología. Y un poco de la historia, claro, antropología e historia, ahí compitiendo con relaciones ríspidas a veces, ¿no? Pero la ciencia política definitivamente no se paraba, ¿no? O sea, la ciencia política, digamos, para resumirlo, en esos años, y creo que es todavía el caso un poco, era muy urbana y centrada, digamos, en temas de competencia electoral, de cambio de régimen, de transición democrática, democratización, pero muy a nivel nacional, digamos, ¿no? Muy a nivel macropolítico. Y había algunas excepciones notorias trabajando cuestiones locales, ¿no? Más regionales, estatales, locales, que se iban, por ejemplo, toda una beta de estudiosos del municipalismo, que a mí me interesaba mucho, ¿no? Poderes locales, gobiernos locales, descentralización. Entonces, ahí de repente podía uno toparse con algún politólogo que había salido de la ciudad y que se había ido a manchar los zapatos un poco en carreteras enlodadas, en terracerías, ¿no? Algo que los antropólogos hacían de manera sistemática, con mucho orgullo, ¿verdad? Entonces, bueno, pasando la anécdota, pues miren, hablar de sí mismo, me acabo de poner un cronómetro, pero sé que me van a moderar, sobre todo me van a tener que parar, porque yo soy capaz de lanzarme horas, ¿no? Sobre todo, entonces voy a tener un poco de cuidado. Siempre es difícil resumir que prácticamente 25 años, ¿no? De la vida de uno, porque no son nada más, es fácil como extraer una parte y decir, bueno, pues fueron mis investigaciones y es una parte de mi vida, obviamente, pero hay un aspecto vivencial en esas experiencias. Es mucho más que simplemente una serie de investigaciones, ¿no? Y algunos productos derivados de esa investigación, ¿no? Publicaciones, qué sé yo, conferencias, etcétera. Entonces, pues, siempre es un poco difícil resumir, ¿no? Yo llegué exactamente la primera vez a Ayutla, Mije, en agosto de 1995. Y pues, ¿cómo llegué allá? Haciendo memoria, yo llegué a México como por primera vez en julio de 1995. No conocía el país, pero había leído mucho y había hecho ya una tesina. No llegaba a tesis, en ese momento así era en el sistema, bueno, tenía las opciones, así le llamaban, ¿no? Memoria, tesina en Francia.
de una maestría sobre el tema de los movimientos, del movimiento indígena en México y de la politización de la etnicidad. Pero no tenía yo beca, no tenía medios para financiar trabajo de campo, entonces la propuesta era una revisión bibliográfica y teórica para ir armando lo que aquí llamarían el marco teórico para una investigación en el marco de una tesis doctoral, si es que lograba conseguir financiamiento, ¿no? Entonces era muy de oficina, era de cubículo, realmente fue una investigación totalmente de cubículo, totalmente fuera, sin conocer empíricamente, ni siquiera haber pisado tierras mexicanas. Pero tenía razones de alguna manera personales de interesarme en lo que en ese momento yo, en los 90, se llamaba por ahí la politización de la identidad cultural o la etnicidad, ¿no? Y esas cuestiones personales eran por una parte por la herencia paterna mía de los Recondo, que son de Guipúzcoa, en una de las 3 provincias del País Vasco en España, ¿no? Donde viví de los 3 a los 8 años y luego estaba yendo cada 3 meses, ¿no? En esa zona, en los años 70 y 80, había pues un conflicto muy duro, ¿no? Muy duro con un grupo armado que se llamaba ETA, que era la expresión armada de un movimiento independentista del País Vasco, ¿no? Y desde muy niño pues estaba yo pues, conociendo ese ambiente y ese contexto donde había violencia, terrorismo, ligado a la cuestión de la identidad, de la historia propia de una región de España y el cuestionamiento de la pertenencia de esa región. Se llama Comunidad Autónoma en el marco del Estado Autonómico que se fundó en 1978, después de la transición de la dictadura de Franco a la democracia. Estaba pues muy conocido, pues, digamos, conocía esa situación, la viví, ¿no? Y la resentí, y en mi familia hubo relaciones complicadas con ese abertzalismo, como se dice en euskera, el nacionalismo, ¿no? Se dice nacionalismo vasco, y el conflicto que implicaba. Y aparte, pues totalmente personal también, nací por razones propias y decisiones de mi padre, de mi familia, padre y madre, en Escocia, donde también había en esos años 90 ya un movimiento, desde hacía años, movimientos de independencia, y ya se pugnaba por un referéndum de autonomía de Escocia, que es parte del Reino Unido. Acaba de volver a haber un referéndum hace poco. Bueno, esas cuestiones a mí me fascinaban, y entonces dije, bueno, pues voy a hacer trabajo de investigación sobre eso, País Vasco, Escocia, qué sé yo, los catalanes, en fin, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero, oye, también tenía ganas de irme a otra parte a ver cómo eran las cosas fuera de la tribu, si me permiten la expresión, ¿no? Es decir, eso era muy endogámico, era lo que yo conocía, era lo íntimo, y de repente, pues, pensé que era bueno ir detrás del espejo, ¿no? Ir a ver un poco más lejos, alejarme de eso que yo conocía bien, ir a ver cómo se planteaban ese tipo de cuestiones en otros lugares. Entonces, era muy vago, así empiezan las investigaciones a veces, ¿no? Con ideas de la gente cuando empieza a poner en adelante su identidad, su pertenencia colectiva, su origen, su cultura, su lengua, vaya, ¿no? Y es capaz de ir, eso es lo que a mí me afectaba como joven desde niño, matar por eso, matar y ser matado, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Cómo puede llegar eso a la sangre? Al racismo, etcétera, ¿no? Entonces, y en ese momento, yo leyendo los periódicos, no había internet todavía, era realmente la prehistoria, ¿no? Entonces veo que surge ahí por ahí un ejército zapatista de liberación nacional. Y antes había leído, por azares de las bibliografías, un texto de una francesa investigadora geógrafa, sobre la COSEI, y la COSEI y el revival identitario de los zapotecos y de los juchitecos en los años, a finales de los 70 y años 80. Y entonces, pues yo andaba en esas. De hecho, mi tesina tomó como ejemplo, insisto, en base a bibliografía que logré recuperar de esa misma colega geógrafa, de archivos que ya tenía desde los años 70-80, cuestiones sobre la COSEI, Juchitán, el primer ayuntamiento popular, etcétera, ¿no? Y textos, bibliografía de antropólogos,
sobre norteamericanos en particular. Por ahí estaba Jeffrey Rubin, creo que él es politólogo, pero había otros trabajos más sobre, de una serie de antropólogos que retomaban de la beta de la invención de la tradición, ¿no? De Hobsbawm y Ranger, un libro que versaba sobre diversos casos europeos, africanos, fue publicado en los 90s, historiadores que trabajaban sobre cómo después de la revolución industrial en Europa y en otras partes, en el marco del colonialismo, hay sociedades que van y hay grupos sociales que van haciendo un trabajo de elaboración fuerte, discursivo, simbólico en torno a la identidad y a la tradición. Entonces ahí me iba acercando poco a poco, no solo a lo étnico, digamos, ¿no? A la identidad, a la herencia, a la cultura, al que es ser vasco, ser español, ser francés, ser escocés, etcétera, sino a el sustento, el soporte en términos de prácticas, de formas de organización social y política, de reivindicación de una forma de alteridad en términos de organización social. Y estos antropólogos en Juchitán pues mostraban cómo la COSEI, por ejemplo, había hecho, para empezar, hablaba zapoteco en sus campañas electorales, en sus mítines, algo que pues la sociedad juchiteca usaba el zapoteco, pero en la vida diaria, pero no en la política, ¿no? Y ahí, o por ejemplo, el esquema de la movilización y las marchas políticas, retomando las velas, la forma vela, ¿no? La procesión, pero para una marcha de reivindicación política. Entonces, llegué así en 95 con eso, pensando, bueno, pues entonces entre el zapatismo y sus reclamos de multiculturalismo, de autonomía, pues ahí tengo unos casos interesantes, quizás para comparar con lo que pasa en Europa o ver qué puedo hacer con eso, ¿eh? Y así llego a Oaxaca y prácticamente en ese momento suceden dos cosas que me vinculan con la MIGE. La primera es un texto, pues, triste, ¿verdad? Traje un texto en La Jornada, un artículo donde por primera vez oigo hablar de Floriberto Díaz. Y pues eran fechas del fallecimiento de Floriberto Díaz. Entonces era un texto, un artículo, pues hablando pues era prácticamente la necrología, ¿no? Pero hablando de lo que había sido Floriberto, lo que había aportado, el líder y el intelectual que había sido, etc. Y ahí fue pues la verdad no tenía idea, ¿no? De quién era. Ese fue mi primer encuentro. Yo estaba recién aterrizado en la Ciudad de México y me pareció muy interesante. Digo, mira, aquí hay alguien que reivindica pues la cuestión de los derechos indígenas, reivindica la autonomía, la libre determinación de los pueblos y habla de ese pueblo Ayuk, de ese pueblo Mije, de esa región, de ese territorio que parece que tiene una historia interesante. Y de los sistemas, bueno, de los usos y costumbres, de las formas de organización, de comunalidad. En ese momento no recuerdo bien si se usaba ese término en ese artículo. El segundo punto que me atrajo fue precisamente ver a unos pocos días que se legisló sobre la elección de autoridades por usos y costumbres, ¿no? Así, literal, así se usaba efectivamente, Yasnaya, el término y se sigue usando, digamos, comúnmente el de usos y costumbres, ¿no? Y entonces, bueno, dije, y asociado el tema de usos y costumbres a la autonomía, entonces, ya hay unas señales por ahí que es interesante. Entonces, pienso, bueno, pues Oaxaca, ¿por qué no? Pero pues voy a ver qué pasa en Chiapas. Todos los güeros íbamos a Chiapas en esos años. Me atrevo a una generalización abusiva. Estaba ahí, soy parte de toda una generación, nada original. Éramos muchos, era la moda. Muchos europeos y unos gringos por ahí, en fin. Entonces, de repente íbamos y pues así llegué yo a los foros, ¿no? Contra el neoliberalismo en la realidad. En la lacandona, ¿no? Y pues me pareció que algo sería interesante hacer, comparando Chiapas y lo que había entendido yo, de lo que había pasado por ahí en Juchitán en los 80s, quién sabe qué está pasando con eso de usos y costumbres. Así de poco aterrizado todavía a esas alturas, ¿no? Y pues fui a Chiapas y ahí la verdad es que la cosa es, por eso digo vivencial, me pareció terrible estar sometido a la sospecha y desconfianza mutua, realmente, de tanto militares, servicios del CISEN y demás inteligencia
militar, policíaca y todo, que estaban ahí registrándonos, fotografiándonos a todos los güeros sospechados de estar violando el artículo 33 de la Constitución por injerencia política. Y del otro lado, yo diría los comisarios políticos, ¿no? Autonombrados algunos de ellos, del zapatismo, que nos tenían, bueno, uy, no, yo venía becado y en una institución que está vinculada con la Embajada de Francia, entonces me agarraron ahí como agente doble, que quién sabe, y tuve que entrar al quite un antropólogo francés que tenía años allá y que conocía el trabajo del CEMCA, que era el Centro de Estudios Mexicanos Centroamericanos, del que era yo becado, diciendo, no, si es un académico, no es un agente encubierto. Y entonces así salvé la entrada a la realidad, pero si no, me fichaban y me expulsaban. Entonces me fui a Oaxaca con la idea de seguir, bueno, comparando Chiapas, Oaxaca. Y la primera dije, bueno, a ver, ¿dónde está la Mije? Abro un mapa, era de papel, no había, insisto, era el siglo pasado. Abro un mapa de papel, que todavía tengo por ahí, es un fetiche. Y veo, a ver, la región Mije, Ayutla, Zacatepec, ok. Bueno, pues ¿cómo va a llegar ahí, no? Yo me imaginaba, no sé, o sea, no hay carretera, no sé, quién sabe, en fin, está alejado, está en las montañas. Entonces, pues me fui ahí la primera vez en agosto, alquilando un bochito y llego a Ayutla. Y pues sí, después descubrí que había bastantes cañones, empezando con los fletes y corajes, que luego usé mucho, ¿verdad? Todavía no había todas las líneas que existen hoy. Y la carretera no existía. Y de hecho tenía una anécdota muy buena sobre eso, ¿no? De cuántas veces había sido inaugurada, me dijeron, en Ayutla, cuando un día llegó Diodoro Carrasco a hacer un informe, ahí donde hacen la Asamblea General de Ayutla, en este espacio cubierto, ¿no? Que también sirve de mercado, creo, no sé si sigan haciendo las asambleas. Pero en ese tiempo así era. Entonces, ahí llega el Diodoro Carrasco, toda la comitiva, toda la gente de las bandas para recibirlo y todo. Y el señor gobernador orgulloso inaugura la carretera que yo acababa de tomar, él no, porque llegó en el helicóptero, y que no existía, no estaba. Bueno, era una pista, ¿no? Era una pista de terracería. Y me dice un señor de Ayutla al lado de mí, dice, esa carretera llevan 3 veces que la inauguran, y por lo menos 3 gobernadores o algo así, ¿no? Y no existe. Y digo, interesante. Así fue el primer encuentro prácticamente con Ayutla. Conocí ahí muy fácil, me acerqué a las autoridades y era en pleno momento, 1995, Yasnaya, lo recuerda, todos lo recuerdan seguramente, en que efectivamente había todo un movimiento de reclamo, de expulsión de partidos políticos, de que el PRI andaba metiendo sus manos en las elecciones, de que respeten los usos y costumbres, que Ayutla era tierra de usos y costumbres, de que no se iban a dejar. Y entonces se me hizo un caso muy interesante para estudiar cómo efectivamente se construía un movimiento político, se construía un discurso sobre lo propio, sobre la identidad colectiva, sobre lo que se puede reivindicar en términos de identidad, pero aterrizado en una cuestión de organización, de vida colectiva, no solo de lengua, que es muy importante, pero sino de organización política y en particular también expresado en términos de autonomía y libre determinación, ¿no? Yo creo que había una parte muy elaborada, ¿no? Y entonces me interesaba saber cómo se vinculaba ese tema de los usos y costumbres, lo propio, la tradición, lo que estamos acostumbrados a hacer, y ese discurso más en términos de derecho internacional de la libre determinación, ¿no? Así me clavé. Literal me clavé. Y de ahí ese mismo agosto del 95, pues me eché unos cuantos kilómetros más, pasé por Tama y llegué a Tlahui. Y ahí, pues, maravillado, ¿no? Realmente, para mí era así un descubrimiento, algo que nunca había conocido. Un lugar donde se hablaba un idioma que yo no entendía, porque para eso hay que imaginarse que el señor que tiene enfrente a ustedes, por pura suerte y gracias a sus papás, pues hablaba ya 3 idiomas. Pero eran 3 idiomas, entonces yo había pasado mi vida corta, y tenía 24 años en el 95,
a viajar entre España, Francia, Reino Unido, Francia, España, Reino Unido. En ningún momento me había topado en situaciones donde yo no entendía lo que se estaba diciendo a mi alrededor. No puedo enorgullecerme de eso porque, francamente, lo aprendí en casa, ¿no? O sea, no fue una cuestión de una pericia mía particular, ¿no? Lo agradezco a los papás de eso. Pero entonces llego a la Mije. Bueno, pues en México yo entiendo el español, o sea, algunas palabras medio raras, esos nahualismos que voy aprendiendo, algún caló chilango que me tengo que ir apropiando desde los primeros días, pues llegó a Oaxaca y llegó a Ayutla, llegó a Tlahui, y ahí sí es, el choque cultural, ¿no? La alteridad. Y bueno, es la primera vez que yo me siento realmente diferente, con gente diferente frente a mí. Esa fue realmente una experiencia muy interesante. Ahí empecé a trabajar, a hacer trabajo de campo, ¿no? Ya creo que ya ven, me fui con una poca capacidad de síntesis, una característica de su servidor. Ya van 21 minutos, me cortan, ¿verdad? Por favor, si piensan que hay que hacer... Empecé así, lo demás es realmente más conocido, ¿no? Bueno, o sea, escribí algunas cosas, pocas, no soy muy prolijo, pasé muchos más años, no soy nada eficiente y productivo en el sentido de la eficiencia, de la productividad o la optimización de esfuerzos, soy un desastre. Porque también además lo disfruté, era vivencial, yo me quedé a vivir meses ahí en Tlahui, más que en Ayutla, poco a poco algo me jaló, pero siempre con la idea de hacer un trabajo no como estudio de caso. Yo no estaba en un enfoque monográfico, pues no venía de la antropología y entonces eso de estudios de comunidad, que eran lo que hacían mucho los antropólogos, no era francamente lo que me interesaba. Lo que me interesaba era hacer más bien analizar ciertos procesos y de manera comparativa en lugares diferentes. Seguía con la idea de Chiapas, Oaxaca, luego dejé Chiapas completamente, se me hacía un ambiente pésimo allá, con una sobremediatización y que no me permitía a mí, politólogo, que quería hacerme la de antropólogo, que quería hacer etnografía, vaya que no tenía idea de cómo, pero bueno, por ahí fui aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Hacer trabajo de campo en comunidades en Chiapas era imposible, ¿verdad? O sea, era realmente imposible. Todo el mundo estaba, a ver, me atrevo a la expresión, alebrestado, alterado, había una sobremediatización, había 3 güeros para cada Tzotzilo, Tzeltalo, o en cada comunidad. Todo el mundo estaba realmente efervescente la situación y estaba todos esos servicios de inteligencia, en fin, pésimo. Y en Oaxaca, pues sí, pues era más accesible, vaya, dentro de lo que cabe, digamos que el ambiente era más tranquilo, entre comillas, vaya, había tensión, había conflicto, lo que ustedes quieran, pero no era ese lugar que se había vuelto un lugar sobremediatizado, ¿no? Y peligroso, o sea, realmente en términos políticos y migratorios me podían expulsar, no tenía ganas yo de que me regresaran a Francia tan rápido, ¿no? por injerencia política. Y en Oaxaca era más tranquilo y había esa experiencia que yo también es otro aspecto que yo sigo pensando que es importante, de no estar solo en el discurso normativo, no solo en decir el deber ser, ¿no? En la prescripción, ¿no? En el proyecto, sino en tratar de evaluar lo que ha pasado y lo que está sucediendo. Y ahí tenía un caso donde los llamados usos y costumbres eran una práctica común y además adquiría valor de ley ante el Estado bajo por medio de una reglamentación electoral, una ley secundaria, vaya, pero con una reforma constitucional antes. Y entonces ahí se podía hacer un trabajo retrospectivo realmente. No era nada más ver, cómo los indígenas construyen la autonomía en los años 90, que era muy presentista, muy mediatista, y para mí no podía. Yo tenía que irme para atrás para ver cómo eran los procesos, porque creo que es importante en general analizar los hechos sociales como procesos. La cuestión de la reivindicación de identidad, de lo propio, el respeto a lo propio, la producción de alteridad y la alterización, que le llamaría, más que la identidad,
es procesual, ¿no? Entonces, en términos, si ustedes quieren, de Max Weber, ¿no? Tanto politólogos, colegas, como antropólogos, están familiarizados con Max Weber, pues el tema es como hacer una especie de sociohistoria de la política, ¿no? Y esa era mi beta intelectual, ¿no? Esa es la ciencia política en la que fui formado en Francia también, que no es una ciencia política modelizadora, no es una ciencia política que basa todo en la noción de un actor racional, ¿no? Que tiene estrategias y moviliza recursos en función de sus intereses, y que está, pues, mucho, yo sé que hay excepciones, ¿verdad? Pero que están muy influenciadas por una perspectiva norteamericana donde los propios politólogos tratan de trabajar como los economistas, que a su vez tratan de trabajar como los físicos, porque esa es la verdadera ciencia, todo lo demás es literatura barata. Entonces yo en realidad me formé en literatura barata, en poesía, prácticamente, para un politólogo ortodoxo de la escuela de la elección racional y de los métodos cuantitativos o del institucionalismo norteamericano. Entonces, pues ahí venía yo con esa beta muy de sociohistoria, muy de historia y de etnografiar también los procesos, ¿no? Que van juntos. Esa es como, con ese bagaje yo llegaba, y entonces para mí era importante poder estar largos periodos haciendo etnografía, hablando con la gente, entrevistando, conviviendo, y siempre se mezclaba además, por eso digo que me tardé mucho también, con una cuestión existencial, vivencial. Sí, lo digo con alevosía, y fue una gran experiencia, y la verdad, yo creo que no es totalmente un azar si estoy aquí con ustedes, porque he mantenido relaciones muy ricas, pues, con mucha gente originaria de la región Mije. Quizás pude y podría, y a veces sí tengo mucho, pues pienso que podría haber hecho más y podría seguir más en contacto. No he hecho investigaciones en la región Mije desde hace 20 años, ¿no? Prácticamente, pero sigue siendo un lugar que me parece fascinante, y donde a fuerzas, por esa experiencia de trabajo de campo muy largo, que fueron 95, luego regresé un poco en 95, meses, pero poco, pues, semanas más bien, en 1996. Luego, a partir de 97-98, que ahí conocí a Tahoe, una mocosa, si me permiten la expresión. Estaba en la escuela primaria en los años 98-99. Vaya, ya pues fui muy bien recibido por su familia, por su abuela, por su tía. Entonces son también esa experiencia de relaciones personales que uno teje, ¿no? Que va mucho más allá del trabajo de investigación. Que fue realmente un gozo absoluto. También momentos difíciles, ¿no? Para no pintarlo todo bonito. Bueno, ¿para qué les cuento? Pero sí, les voy a contar, ¿no? Pensaba que los vascos eran rudos y así, ¿no? Cerrados, ¿no? O sea, no, poco hospitalarios sí, pero así como que medio duros y como muy de defender lo suyo y de ser muy silenciosos sobre algunas cosas, ¿no? Y poco abiertos sobre algunas cosas, poco abiertos en el sentido de abrirse, ¿no? Mexicano, ¿no? De sincerarse, de decir. Y entonces de repente me topo con gente, vaya que, muy amables siempre, muy amables, la verdad. El primer siempre muy bienvenido a tu casa, o sea, eso es increíble. De hecho, a mí me pareció fenomenal, o sea, jamás había vivido algo así, francamente. Yo, un extranjero perfecto, total y absoluto, un marciano, literal, pues era muy, muy bien tratado, pero luego había una especie de barrera ahí, no sé si era una pared de cristal, porque no, tampoco era de cristal, era un cristal de esos que usan los policías para que no veas quién está del otro lado, ¿no? Y entonces, wow, que había momentos difíciles, y luego yo me quería meter hasta en la cocina de Chismoso, por eso me parece genial el nombre de su programa, vaya, o sea, yo iba y quería ir a las ceremonias que se hacían de noche o lo que sea, pero ahí para la toma de posesión de las autoridades y los rituales y las asambleas, y bueno, pues el que no es de allá, pues ¿para qué se mete en eso, no? Entonces, pues tuve mis desventuras, mis decepciones, mis frustraciones,
por ahí me encontraba de repente con algunos alterados que me decían que qué hacía yo acá, que mejor me fuera a mi casa, ¿no? Regrésate a tu tierra, ¿no? ¿Qué vienes a hacer acá? Vienes a explotarnos, ¿no? Y entonces yo, ¿cómo yo explotar a los demás? Y bueno, pero eso, que puede ser un poco anecdótico, pintado así, han sido finalmente semanas, meses, días, noches de convivencia, a veces difícil, de extrañamiento, de incomprensión y otras veces de mucha, vaya, de mucho cariño, de mucho afecto, de emoción. Y en eso, pues yo adapté, para los que son investigadores, se interesan, pues adapté totalmente. Yo llegaba como, ¿cómo se hace trabajo de campo? Bueno, pues entrevistas, ¿verdad? Y voy a observar y todo. Y aprendí a flexibilizar mucho, ¿no? A ser un poco más ecléctico, ¿no? Es decir, pues las pláticas alrededor de una chela o simplemente ahí en la plaza pública de dónde vienes, a dónde vas, que es lo que siempre se pregunta uno, ¿verdad? Claro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Hola, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Entonces, y ahí arranca una plática corta y bueno, pues esos son fuentes de conocimiento impresionante y eso pues lo aprendí ahí, literal. Me hice mis armas de investigador en esa región. En Ayutla fue mi primera gira con las autoridades de bienes comunales para el deslinde. Estaba de presidente de bienes comunales el señor Aristeo Villanueva. No sé si viva todavía. Un señor increíble, me fascinó. Y me llevó y se reían. Y bueno, pues cuchicheo y bromas en Ayuki, jajaja, el güero. Y por ahí comí mi primer chapulín vivo y ahora que francamente me la aplicaron porque no vi que se me comiera demasiados chapulines vivos, ¿no? Pero yo creo que fue el chiste, la novatada, ¿no? Ahí cómetelo, mira, muy rico. Y todos, ¡ah! 20 miembros del comisariado de bienes comunales, carcajeándose del güero francés que se estaba tragando un chapulín vivo. En fin, así, claro, pues hay toda esa parte de exotismo que uno no puede dejar, por muy intelectual que se quiere ver, pues no puede dejar de sentir, ¿no? Esta alteridad. Bueno, no sé si mejor tengo muchísimas otras cosas que contar, a lo mejor es pasar a preguntas, ¿no? Muchas gracias, David, por esta muy interesante que nos comunicas cómo estaba como el ambiente, ¿no? de las investigaciones en ese contexto. Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas en el orden en que habíamos anunciado y después pues ya responderías a las preguntas, David, así que si tienes ahí un lápiz a la mano, pues es el momento. Bien, pues vamos a empezar con Tajo. Bueno, yo creo que primero agradecerte, David, por haber aceptado esta invitación y también, pues, qué honor estar con las compañeras y con Félix en este episodio de estas entrevistas. Yo creo que estuvo muy interesante conocer tu experiencia de cómo llegaste y eso, pero no nos dijiste qué fue lo que investigaste, o sea, como de cuál era tu planteamiento y al final cuáles fueron tus resultados. Y en ese sentido, a partir de esos resultados, o sea, incluso como pensando en que eso fue ya hace casi 25 años, más de 25 años, y ahora, o sea, como tú todavía estás muy en contacto, tal vez no en las comunidades, pero tienes mucho conocimiento sobre lo que está pasando con la organización comunitaria, con las judicializaciones de los procesos. Entonces yo creo que tú podrías darnos una perspectiva muy clarita de qué ha pasado en estos 25 años. Pero sí, a mí me gustaría que para que las personas que nos están viendo o las personas que vayan a ver después esta entrevista sepan específicamente qué fue lo que investigaste en Tlahui, qué investigaste en Ayutla, o sea, cuáles fueron tus conclusiones, tus resultados, y así como viendo 25 años atrás a ahorita, más o menos, ¿qué percibes? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Ha habido un desarrollo? ¿No ha habido un desarrollo? ¿No? Yo creo que me quedaría primero en eso, que ya sé que
es bastantito, pero igual se va a complementar con las demás preguntas de mis compañeras. Gracias. Muchas gracias, Ta. También vamos a escuchar las preguntas que tenga Esperanza González. ¿Podrías activar tu micrófono? Sí, ya está. Hola, Jazz, hola, Ta, Félix, Dan, mucho gusto. David, bueno, pues gracias por esta invitación a esta serie. Fui una de las fans en el primer capítulo y bueno, los he seguido, en algunos ya fuera del tiempo por las cuestiones de conexión, ¿no? Creo que sería importante también porque lo que yo planteo como pregunta a partir de la desempolvada que le hice nuevamente al libro, gracias a la invitación que me hacen, me hace pensar, bueno, y trasladarme también desde lo que atraviesa mi municipio, por ejemplo, que es San Juan Guichicovi, que, bueno, voy a acotar, yo soy de la comunidad de Mogoñe Viejo y pertenece al municipio de San Juan Guichicovi, pero bueno, es parte del mismo territorio. Si bien, bueno, lo que yo planteo, lo que a partir de la segunda revisada que hago del libro después de varios años, miré que el libro lo adquirí en el 2010 porque así le coloqué la firmita al libro y fue para mí como también bastante ilustrador como 10 años después volverlo a sacar. Digo, en algunos momentos lo he tenido presente porque ha sido material de consulta para algunos textos académicos cuando estaba en la licenciatura, por ejemplo. En el libro, David, permites o nos ayudas a entrever, por ejemplo, las problemáticas o las situaciones que enfrentan los municipios hoy en día, ¿no? Como ese panorama en el que nos llevas en ese largo recorrido para situarnos. Me hace pensar, por ejemplo, que durante muchos siglos las funciones importantes que tenían las autoridades de los pueblos era el de, por ejemplo, el de recaudar las contribuciones que se daban al Estado, ¿no? Pero esa práctica cambió totalmente. Ahora, por ejemplo, los fondos los recibe el municipio, ¿no? De parte del Estado, los reciben los ayuntamientos y pasan por una administración que cada vez se va condicionando y eso lo miro particularmente, o sea, hablaré como desde mi contexto en mi municipio, ¿no? Que además es un municipio que fuera de la región está, bueno, no está en territorialmente no está en la región Ayuc y que nos regimos por partidos políticos, tristemente, no todo San Juan Guichicovi tiene una estructura más partidista administrativamente. Pensando como en esa situación de que todos estos fondos que se reciben, bueno, están destinados a la mayoría para infraestructura, para pavimentos de caminos, escuelas o alguna otra infraestructura que la comunidad determine o las comunidades determinen. ¿Cómo entendemos este salto a la administración cuando históricamente ninguna comunidad, ningún municipio tenía como esta tradición o estaba preparado para este tipo de prácticas, ¿no? O sea, como a partir también como de todas estas reformas que se hacen, cómo se hace ese salto, ¿no? Que si bien pues quedan ahí como los claroscuros también que hay dentro de pues ahora de los municipios que se rigen por los sistemas normativos internos, ¿no? Que también hay una condicionante de administración, principalmente recae en los municipios, ¿no? Entonces, por ahí un poco como lo pensaba, digo, me situé mucho desde mi contexto y digo, creo que el libro da para hablar muchísimo y digo, mi municipio también tendría como mucho por ahí que ir como sacando, ¿no? Pero por ahora hasta aquí y creo que lo que está anticipa, creo que sí es importante, bueno, que quienes escuchen o quienes están siguiendo ahora en vivo puedan, bueno, situarse también pues de los hallazgos que tiene el libro, de la investigación y bueno, cómo leer ahora, 20 años, 25 años después, la política del gato pardo, multiculturalismo, democracia en Oaxaca. Gracias. Muchísimas gracias, Esperanza. Justamente este contraste, ¿no? De municipios como Guichicovi en el Mijeba. Ahora escucharemos a Félix Reyes. Félix, te pedimos que
abras tu micrófono para esta sesión de preguntas. Bueno, buenas noches a todos, bueno, a todos y pues agradecerles la invitación. Pues nos forzaron a leer esos materiales de David Recondo cuando pues andábamos en otra dimensión para pues entender de qué íbamos a tratar esta tarde. Me parece muy interesante todas esas posturas que ahí se vierten, la relación partidos políticos con los sistemas normativos indígenas, la relación gobierno comunidades. Sin embargo, me resulta que hace falta pues hacer una historicidad de cómo las comunidades pues han venido politizándose. No hay una politización general en la región Ayuk. Cada comunidad, a pesar de pertenecer a una sola nación, cada comunidad ha tenido diferentes momentos de politización. Momentos porque pues los ha visitado pues el gobernador, momentos porque pues ha surgido en su interior pues un candidato a diputado. Bien, son diferentes escenarios. La segunda que me preocupa es eso de que lo que usted menciona, o sea, la duplicidad que hacen las comunidades con el aspecto político o con el aspecto partidista, o sea, la diferencia entre aceptar la visita de un partido y la diferencia de rechazarlos. También la conveniencia de la misma comunidad en visitarlos y condicionarlos, ¿no? También me resulta igual que, o sea, igual como que hace falta explayarse más en las cuestiones, cómo las comunidades pues han venido, o sea, lo repito otra vez, politizándose, porque de aquí podemos entender, por ejemplo, por qué en las comunidades la política de gobierno fue más aceptable que la introducción de ciertas sectas religiosas que, pues en cierta manera, estas dos posturas pues llegan a atentar contra pues el tejido comunitario. La pregunta es esto, ¿qué podría usted hacer después de tanto, después de 25 años, que ya llovió bastante? Igual hay, se reconfiguró en bastantes lugares la aceptación de la política. Los partidos políticos en algunos lugares vinieron a violentar el tejido, como por ejemplo en San Juan Cotzocón, por ejemplo como en Santiago Atitlán, como por ejemplo en San Miguel Quetzaltepec, o sea que ahí sí, o sea, sí se vivió un proceso profundamente político de las elecciones, y también como en el ramo financiero, como del aspecto de las partidas gubernamentales, tanto del ramo 23, el ramo 33, vinieron a condicionar en algunas comunidades como un factor detonante de violencia. O sea, lo que ahorita pues estamos observando en Chuxnavan, con su cabecera, que tiene prácticamente de índole financiero, pero que detrás de todo ello pues está los partidos o los intereses de gobierno, ¿no? Entonces, ¿podría usted, después de 25 años, volver a la región, tratar de comunicar, tratar de llegar a armar ese rompecabezas entre la mije alta, la mije media y la baja, para dar un panorama completo de la relación la Sierra Mije con la política de gobierno? Creo que...
Ay, bastante compleja la pregunta, Félix, pero bueno, bastante compleja la misma situación en realidad. Ahora vamos a escuchar a Flor. Flor, si puedes abrir tu micrófono para tus preguntas. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos muy entrecortado. Si prefieres, ¿Sí me si escuchan? no se escucha bien, te pediría que en el chat nos... Ahí ya se escucha. Ah, ok. Sí, me escuchan, ¿verdad? Flor, te escuchas muy entrecortado. Entonces te propongo algo. ¿Podrías escribir tu pregunta en el chat ¿Les parece privado si la pregunta? o apagar tu cámara, como las dos cosas? Y si escribes tus preguntas en el chat privado, yo los puedo leer en voz alta para que podamos escuchar las demás personas. Claro, claro. A ver, así podrías decirnos algo para probar. Bien, pues vamos a, después de escuchar O estas bueno, diferentes si no, yo preguntas. puedo... Flor, sí, creo que se escucha todavía entrecortado, Flor. Entonces, sí, en lo que eso se arregla o mejora la conexión, te pediría si puedes en el chat privado de aquí, de StreamYard, escribir tus preguntas y yo las voy leyendo. Bien, vamos a esperar a que Flor escriba las preguntas en el chat privado que tenemos aquí al lado. Para las personas que estamos en la transmisión. Mientras, si gustas, David, comenzar, bueno, a responder, te voy a pedir, por favor, si puedes responder la pregunta de Ta, y ya una vez que termines de responder la pregunta de Ta, te leo las preguntas de Flor y ya nos vamos de corrido con todas. Claro, claro que sí, muchas gracias, gracias por las preguntas. Pues sí, varias cosas muy interesantes, Tajo, y gracias. El planteamiento en ese momento y lo que he sacado, pues, digamos, como reflexiones en mis investigaciones. Para empezar, la precisión es que yo nunca, vaya, yo no pretendía, y de hecho yo creo que es algo metodológico, no pretendía hacer un estudio regional como tal, la región Mije, y no pretendía tampoco hacer un estudio monográfico, y no pretendía, y no venía con la idea necesariamente, entonces venía con una idea vaga de entender el proceso de construcción de un movimiento de reivindicación de la autonomía, lo cual implicaba que yo tenía que hacer algún tipo de trabajo en antropología política sobre cómo se hace política en las comunidades de esa región, ¿no? Tenía ya por muchas razones, y sigue siendo una de las cosas sobre las que insisto siempre, una prevención con cierta orientación culturalista en antropología, pero también en ciencia política. En que todo se tendía a resumir como en una especie de esencialismo cultural, de decir, pues, no sé, las lecturas que yo tenía antes de la Mijera sobre política en África negra, ¿no? Desde politólogos, ¿no? Y que retomaban trabajos de antropólogos y lo tomaban muy acríticamente, ¿no? Como pensando que había una especie de inconmensurabilidad, como decían, ¿no? De una alteridad cultural radical, que había que entender que había cosmovisiones. Lo digo así insistiendo, porque son palabras que creo que francamente han hecho más daño que bien en ciencias sociales, ¿no? Me acoto a eso. No digo que no tengan su valor en otros ámbitos. Y entonces a mí me interesaba ver si había maneras diferenciadas de concebir y de practicar la política. Y así empecé. Y eso es parte de lo que subyace y está contenido en mi trabajo de investigación inicial, que es, lo tienen en la forma, el público lo tiene en la forma de la política del gato pardo, que es en realidad un libro basado en mi tesis doctoral. La tesis tiene más, se quitó, se corté, etcétera, y saqué eso, ¿no? Pero sí es bastante, o sea, francamente no hice muchos cambios.
algunos recorté básicamente, no reformulé mucho. Y ahí, pues finalmente lo que trataba de, es muy difícil hablar a mí me cuesta mucho trabajar, hablar de mi propio trabajo y además, o sea, me siento incómodo, pero me interesa más saber cómo es percibido, obviamente, por cada quien. Pero la intención ahí básicamente era estudiar qué pasaba, no solo en la comunidad, sino qué le pasaba al Estado, así, qué le pasaba al Estado cuando se volvía multiculturalista de alguna manera. ¿Qué le pasa a un Estado como el Estado mexicano cuando empieza a decir, oh, está muy bien, hay pueblos indígenas, tienen su propia forma de hacer política, nombran sus autoridades de otra manera, son diferentes. Y esa diferencia es buena, no es un lastre, es una riqueza, ¿no? Ese discurso multiculturalista. ¿Qué le pasa al Estado cuando es, vamos a decir, monocultural, ¿no? y que es un Estado republicano? Que para eso pues yo tenía la familiaridad total, la República Francesa, ¿no? Inspiración de los fundadores de la República Mexicana, ¿no? ¿Qué le pasa cuando empieza a reconocer en las leyes esa diferencia, ¿no? Y la tiene pues que integrar, regular, ¿no? Y arbitrar conflictos, ¿no? ¿Qué le pasa al Estado? No a los pueblos indígenas, insisto. O sea, me parece interesante ver el Estado, ¿no? Los antropólogos estaban ahí, wow, vámonos con los indios, es fascinante, viva los indios. Disculpen, está bien, a mí también me interesaba, muy legítimo, pero insisto, no me vayan a decir que no, ¿ok? Yo quería ver qué le pasaba al Estado. Me parece que era interesante si estábamos en un periodo donde el Estado estaba o el régimen político estaba en crisis, criticado, en crisis de legitimidad, etc. Surgían guerrillas para allá, movimientos de oposición por allá, se peleaban en la arena electoral con un cardenismo en los 80s que daba el traste con la hegemonía del PRI, etc. Bueno, pues, ¿qué le pasa? Pero también, siempre, ¿qué le pasa a la política local, la política comunitaria, si quieren, la política local, la política municipal, cuando precisamente el Estado dice, bueno, a ver, ¿cómo es eso? Son sus costumbres. Ustedes saben lo que saben hacer. Pero bueno, ¿qué pasa cuando legalizas algo que se ha hecho siempre en la informalidad relativa? Prácticas de elección de autoridades en particular, que están en la informalidad, ¿no? Que están en lo oscuro, que se arbitran políticamente, que se negocian, que se validan y se homologan, pero de manera negociada políticamente, no a través de procesos claros, legales, etc., ¿no? Ese como que es el contenido de mi investigación. Básicamente es una pista que sigo trabajando realmente. Ahora con otro aspecto, que es el de la judicialización. Por una razón es muy sencilla, la verdad, muy pedestre. Hasta 2000, hasta bien entrados los años 2000, bien entrados, o sea, finalmente el boom del arbitraje judicial de conflictos electorales en municipios de sistemas normativos internos se da a partir del 2010-13. Antes hay casos, pero son pocos. Digamos que la mayor parte de las controversias o conflictos que se dan se siguen negociando políticamente, con la CEGEGO. Claro, el gran mediador ahí desde los 90 es el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Y hay negociaciones, pero empieza a haber juicios y por ende sentencias y por ende jurisprudencia del nivel federal sobre elecciones por sistemas normativos internos, que son muchísimas, importantes, y ahí me parece que sigo en la misma lógica de decir, bueno, ¿y qué le pasa a esa manera de organizarse y nombrar sus autoridades y resolver conflictos cuando media por ahí el sistema judicial federal? ¿Qué pasa cuando de repente ante procesos judiciales se tiene que demostrar, ¿no? Las partes en conflicto tienen que demostrar quién tiene la razón, quién defiende la versión de, por ejemplo, el conflicto se da sobre si tienen que participar las agencias o no en la elección del ayuntamiento. Bueno, ¿quién y cómo se demuestra qué es lo más legítimo? ¿Quién y cómo sustenta en el foro judicial lo que es
lo que debe aplicar. Y si hay varias prácticas, porque eso es lo que pasa, en la historia de esos municipios ha habido etapas y transformaciones en los procedimientos de nombramiento, cómo se sustenta el valor relativo de una práctica, cómo se pondera pues el valor relativo de una práctica contra otra práctica, ¿no? Y claro, atrás también en los planteamientos TAGEV está un planteamiento eje, hilo conductor de todo eso, que es el que mencionaba inicialmente, el de la autonomía. ¿Qué pasa ¿qué pasa con ese tema de la autonomía? Y ahí voy a los resultados. Es decir, se supone que cuando el Estado dice, te reconozco cómo nombras tus autoridades, no lo haces exactamente como los demás lo hacen, pero te reconozco, también es democrático. Sí, así está en la Constitución, también son prácticas democráticas, decía la primera reforma, pues sí, ¿no? También, las prácticas democráticas de las comunidades indígenas. Bueno, entonces, si así lo reconoces, ¿no? Si así lo reconoces constitucionalmente, simbólicamente, si así lo reconoces, ¿qué pasa? Les estás incidiendo en la manera en que se desarrollan esas prácticas políticas. Se adquiere en particular porque siempre estaba la idea de dar autonomía, de alguna manera reconocer cierto nivel de autonomía política. No digo que era el Estado magnánimo, decía ya son autónomos, ¿no? Conocen las discusiones que había en los años 90 sobre los riesgos de balcanización del país, ¿no? Había mucha reticencia hasta la reforma del 2001 en torno a la reforma constitucional del 2001 sobre el tema de la autonomía. Entonces, en parte, pues, una solución de compromiso era decir, eso que se hace a nivel municipal va. Eso que se hace para nombrar autoridades municipales, ok, es autonomía política. Sí, es autonomía política. Ok, hasta allá, ¿no? Vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa con esa autonomía después de esas reformas? ¿Qué pasa con la autonomía después de las controversias que se dan en torno al nombramiento de autoridades? ¿Hay más autonomía? ¿En qué sentido? ¿Según qué criterios, ¿no? Entonces yo me centré mucho en la autonomía política, claro, o sea, el tema era el nombramiento de autoridades. Y si quieres, es difícil resumir conclusiones, pero una de mis conclusiones era como siempre matizar. Y la conclusión de mi libro, la conclusión de mi tesis era, por un lado, el reconocimiento no es solo reconocer algo que existía, y admito la polémica, ¿no? O sea, realmente es una polémica que podemos seguir dando, ¿no? Hay realmente mucha gente que dice es un reconocimiento de parte del gobierno, de parte de los hacedores de leyes, ¿no? Legisladores, de parte de liderazgos indígenas y diversos. Hay la idea de eso lo veníamos haciendo desde tiempos milenarios ancestrales. No nada más el Estado reconoce lo que ya se venía haciendo. Y una de las tesis que yo desarrollo es que cuando uno dice reconocer, en realidad está creando algo. Y no solo en términos de organización comunitaria indígena, sino en general. La ley crea. Simbólicamente hay una creación. No hay nada más, te reconozco. Sí, el solo hecho de reconocer provoca una serie de cosas. Y en ese reconocimiento hay una invención. Por ejemplo, se inventa literalmente una forma, usos y costumbres discursivamente. Y se inventa una alteridad radical. Una alteridad radical. O sea, ahí donde, Félix, ahí donde hay partidos, también Esperanza, dice tristemente los partidos están. Los partidos siempre han estado, pero era un partido y era muy indirectamente, ¿no? Estaba para los efectos muy fáciles de homologar elecciones y permitir decir que todo el mundo estaba con el partido del presidente. Pero para mediaciones y todo, ahí estaba el partido, ahí estaba el partido. Y luego entraron partidos de oposición. Y también hay micropolíticas muy complejas en las comunidades. Por eso me gustó la propuesta de hablar de política comunitaria. Es política comunitaria. Saco muchas veces la anécdota de en Yalala una vez, después de asistir a una asamblea de horas y horas, me paran unos señores, ¿no? Que estaban en la tiendita tomando unos mercados y me dicen, ¿qué, güero? ¿Ves? Aquí no hacemos política, me dicen. Y yo, ¿cómo no? ¿Qué fueron esas 12, 20, 13 horas de discusión sobre cómo iban a nombrar las autoridades? Si participaban los mijes de Pozo Conejo o no, si los estos y los otros, si las mujeres o no. Entonces,
Yo digo que ahí lo que me interesaba es mostrar cómo el reconocimiento es a la vez una creación. Y es un invento. Y hay un invento de los llamados usos y costumbres, o una reinvención, si ustedes quieren, vaya, para no herir susceptibilidades. No hay nada milenario que se esté reconociendo, porque nada es milenario, absolutamente nada es milenario. Las cosas son constantemente reinterpretadas, reinventadas, modificadas. Y las comunidades mijes no están aisladas ahí en la montaña, sino que sí lo están relativamente, pero siempre han sido parte de la formación del Estado mexicano. Esa es otra de mis tesis. Y entonces, claro, pues sí, eso choca con muchas interpretaciones, en particular con un discurso que opone de manera, me parece, muy dicotómica y muy artificial la comunidad como una especie de microcosmos, ¿no? Y el resto de la sociedad mexicana, la comunidad Ayuk, la Mije, la región Mije y el resto del Estado, ¿no? Y entonces, pues no, y ahí lo interesante, pues, es jalar de los historiadores, muchos trabajos de historiadores muy interesantes, para mostrar cómo, pues, esas regiones, la región Mije es totalmente parte de la historia de Oaxaca y de México, y que toda su construcción identitaria, incluso, es parte de ese proceso político de México, ¿no? Totalmente parte de la nación, totalmente parte, con estridencias, con conflictos, con lo que ustedes quieran. Eso sí, hay una elaboración de toda una generación de intelectuales de los años 70 para acá, que es muy interesante, de decir, nosotros hacemos las cosas de una manera propia, tejer a partir de su propia etnografía y su conocimiento, ¿no? De lo propio, y decir, esto es lo que es lo nuestro. Y ahí viene la teorización sobre la comunalidad. Y obviamente ahí hay un proceso de creación muy interesante. Hay un proceso de creación. Entonces, mi análisis, para concluir en términos de evoluciones. Mi paradoja es la siguiente, yo creo lo de resumiría así. No se gana en autonomía. Sobre esta cuestión de hay más o menos autonomía, en realidad a lo mejor está relativamente mal planteado. Pero digamos que cuando el Estado reconoce y legaliza, a la par lo que está haciendo es estatizar de alguna manera. No es necesariamente, para mí no es necesariamente un gran problema, no es un drama, pero sí es una contradicción relativa. Es decir, si tú vas a admitir que debe haber procesos con sus dinámicas autónomas según reglas y normas que se den los colectivos, tú tienes que ser consecuente, ¿no? Es decir, permitir que haya una elaboración de normas y un control sobre el cambio de normas, lo cual existe relativamente. Relativamente cuando no hay una controversia que se vaya a judicializar. Cuando la controversia se va a judicializar, lo que va a pasar, y no a pesar de las comunidades, sino con proactividad de miembros integrantes activos y ciudadanos de la comunidad, lo que se va a hacer es que se va a empezar a codificar y a formalizar una serie de normas. Y el controlador del respeto de esas normas ya no va a ser la asamblea solamente, ya no va a ser el consejo de ancianos, ya no va a ser el grupo de líderes respetados y el menos respetado, pero que tiene más saliva y traga más pinole, sino que van a ser también toda una cadena de actores que van desde el pueblo hasta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Y ahí insisto, es una cadena, es una red de actores institucionales, personas, grupos políticos. No es el Estado versus la comunidad, ¿no? Porque los actores son comunitarios. Esos mismos son los que también están en el foro judicial peleándose. Son Ayuk, muy Ayuk, ¿no? Aunque debo admitirlo que la región Mije, y eso es el nuevo trabajo que estoy haciendo, hay grandes controversias. Cotzocón es un caso ejemplar, Quetzaltepec ha sido otro, pero muchos de los casos que yo conocía mejor, es decir, Ayutla y Tlahuitoltepec, han evitado de alguna manera irse a tribunal, ¿no? Sobre el tema de nombramiento de autoridades. Han tenido sus conflictos, ¿no? Agencia cabecera muy fuerte, Tlahui, la verdad es que Tajo conoce el caso y lo ha estudiado. Ha sido un caso muy interesante con su propia trayectoria, ¿no? Ayutla, pues, fue de los primeros, ¿no? Que tuvo ese problema, esa tirantez, agencia cabecera. No sé si
A ver, es una parte de mis planteamientos y es una parte de mis conclusiones. Yo creo que hay más, Tajo, pero pues el tiempo es corto, ¿no? Quizás pueda abundar un poco más más adelante. Es Esperanza sobre Gichikoy, pues yo fui a Mogoñé y me fascinó y nunca puedo hacer nada. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Sí. Voy a correr la pregunta de Flor. Y ok, claro que sí, por supuesto. Muy bien. Voy a subirla acá. Me dicen si escuchan bien, ¿va? Sí, no se escuchaba, una disculpa. Bueno, mi pregunta iba en dos sentidos. La primera era un poco hablar sobre la participación juvenil dentro de la política en un sistema de usos y costumbres. ¿Cuál ha sido la perspectiva del politólogo? Si en los años 95, 96, cuando estuvo haciendo sus estudios en la región, existía mucha mayor participación, o era mucho menor la participación juvenil dentro de la política. Y esto contraponerlo un poco con lo que está sucediendo en la actualidad, que existe mucha apatía por parte de los jóvenes, no solamente por participar como en temas políticos a nivel nacional, sino específicamente en pueblos indígenas, y esto un poco en el sentido de la pérdida de los valores. Y que nosotros como nuevas generaciones muchas veces no comprendemos que todo lo que se vive en la actualidad son procesos que se fueron formando y que fueron cambiando dentro de la región, y que incluso son resultado de muchos vicios que en el sistema político pues nacional existen y que de cierta forma afectan acá. Entonces, que tocar un poco esa parte. Una segunda pregunta es respecto al tema de la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que sucede en comunidades indígenas en el tema de la transparencia y cómo se maneja el recurso que se manda desde el nivel pues, federal, pasando por el tema estatal? ¿Qué es lo que sucede? Un poco comparando el tema de que durante el periodo de Ernesto Zedillo, digamos que el recurso se mandaba directamente hacia los municipios, y que hubo un cambio en cuanto al recurso que se enviaba hacia los ramos, y que ahora que con esta nueva administración lo que plantea el presidente es que el recurso nuevamente pueda llegar directamente a las comunidades. ¿Cuál podría ser los resultados o los efectos inmediatos en pueblos indígenas respecto al manejo de los recursos? Bien, si se escucha bien, sobre la participación juvenil y sobre los recursos. Y este cambio que ahora está con López Obrador de hacerlo directamente, que claro, muchas implicaciones. Sí. Bueno, ahora sí, te dejo continuar, David. Perdón. Muchísimas gracias. Y no duden en hacerme señales ahí, porque de repente se me va el tiempo, ¿no? Y me da cosa pasar. Entonces, Esperanza, muchísimas gracias por tu pregunta también. Y bueno, pues ahí pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Con el tema de la descentralización de recursos. Flor acaba de mencionarlo de nuevo. Me recuerda mi primer texto de todos los que escribí, que nunca se publicó y que era para una reunión del CIESAS en 1998. Y acababa yo de hacer algunas entrevistas en Ayutla y en Tláhuac. Y era precisamente qué pasa con la descentralización y qué tanta autonomía tienen los pueblos cuando se les empiezan a dar recursos, pero se les condiciona el modo en el que se debe gastar, ¿no? Literal, era así de técnico y me parecía fundamental entrar a esos detalles técnicos. Se les decía, por un lado, autonomía, reconocimiento de su sistema de nombramiento de autoridades. Pueden hacer lo que quieran porque así lo han hecho desde tiempos ancestrales. Bravo, insisto, bravo. Hagan lo que quieran como lo saben hacer y nosotros respetamos eso. Se ve rarito, ¿no? Se ve rarito, pero lo respetamos. Casi decía eso, ¿no? El legislador. Bueno, pero por el otro lado, se les mandaba el mentado ramo 28, el 33 y el 36 y la madre. Y yo veía a las autoridades municipales sufrir, pero sudar, y con sudor y lágrimas, porque para eso yo la acompañaba a las autoridades de Tláhuac a sus gestiones hasta Oaxaca.
Entonces, cuando pues sí, tenían el güero ahí, si había lugar en el carro, ahí me tenían de cajón, ¿no? Y entonces la cosa, eso y los módulos de maquinaria era un rompecabezas y un sufrimiento para las autoridades municipales. Porque les decían, ahí te va tu dinero, pero venía etiquetado, bien etiquetado. Entonces, era un etiquetado súper preciso. Tú te puedes gastar tanto dinero en infraestructura básica. Y la lista de lo que podías construir en infraestructura básica era extremadamente detallada. Ni siquiera Napoleón con su código, ¿no?, había llegado a semejante nivel de detalle. Entonces, las autoridades estaban ahí de, oh, bueno, muy bien, ¿qué podemos hacer con ese dinero? Pues, mira, nosotros aquí necesitamos arreglar la escuela. ¿Se puede? Sí, pero a ver. Para eso hay recursos de educación. No, pero sí es infraestructura básica. Ah, bueno, entonces eso. Pero también queremos arreglar el templo. O la cancha, que es para deporte, pero también es para la asamblea. Uy, a ver, minuto, la cancha, ¿por dónde? ¿Cómo? A ver, bueno. Y luego, facturación, RFC, material facturado con RFC. Olvídate del que hace tabiques ahí al lado, porque tienes que ir a comprarle a Romasa, que te hace la facturación, ¿no? Porque tiene RFC. Y ¡pum! Ahí se las dejo. Pero entonces, esa era la primera paradoja que me parecía interesante. Ustedes son autónomos, se nombran autónomamente, y les damos dinero que nunca habían tenido. Pero ¿cómo lo manejan? Ahí sí, es súper estricto, súper controlado, súper dirigido. Entonces, aún así, pues lo interesante es ver estrategias para darle la vuelta, ¿no? Pero de todas las estrategias, incluyendo estrategias como para crear una vaquita, ¿no? O para crear una caja negra, ¿no? Como le dicen, o una caja chica, ¿no? Entonces, pues voy con Romasa, me factura y guardo el resto, ¿no? Y lo puedo guardar un poquito para mí, pero también guardo un resto para la tesorería municipal, ¿no? No voy a dar nombres. Entonces, esas estrategias son interesantes porque ahí hay lógicas que se cruzan. Claro que hay la lógica de una corrupción individual, personal, familiar, de camarilla, de lo que ustedes quieran, pero también hay la lógica de vamos a meter esa vaquita a tesorería y es un dinero que ya tenemos comprobado, entonces lo podemos usar como si queremos usarlo. Y ahí lo vamos administrando, ¿no? Para la comunidad, para la obra pública, vaya, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí tú hablaste de administración municipal, Esperanza, y son cuestiones que me parecen fundamentales, y hay una antropología que se ha interesado en eso, ¿no? Porque me gusta tirar a los antropólogos y me ganan muchos amigos así, pero en realidad hay una antropología sobre antropología del desarrollo, antropología del Estado, antropología de la burocracia, que tiene cosas interesantes. Hay cosas muy interesantes hechas al respecto y donde muestran cómo se relaciona, pues, la gente, ¿no?, con esos tejemanejes administrativos, ¿no?, y lo que implican, las transformaciones que implican. Entonces, sí, a 25 años, ¿qué ha pasado al respecto? Yo diría que la cosa se ha puesto bastante complicada y siento que bastante poco ha evolucionado en un sentido de dar cada vez menos margen, digamos, en el manejo de esos recursos transferidos. Hablo de los recursos transferidos, se entiende, ¿no? Ramo 28, 73, etcétera. Es el recurso fiscal del gobierno federal, ¿no?, que es centralizado en el sistema mexicano, es decir, el impuesto solo bueno, hay unos impuestos locales, ¿no?, pero empezando con el predial para municipios chicos, pero hay otros impuestos locales, pero el grueso de los impuestos sobre la renta, en particular, es colectado por el Estado central, ¿no? Y ese Estado luego redistribuye a los diferentes estados. Es un esquema federal con un centralismo fiscal extremo. Hay sistemas en Brasil, en otras partes, que son muy diferentes. Aquí ese es, ¿no? Y la idea, pues, es redistribuir y así compensar a lo mejor relativamente a estados más pobres, darles un poco más que a estados más ricos, etcétera, ¿no? Es, digamos, la intención en parte, ¿no? Pero entonces, gran parte de los municipios reciben ese recurso, ¿no?, con unas ecuaciones, ¿no?, que les dan en función de población, indicadores de subdesarrollo o de desarrollo, de infraestructura, qué sé yo, pobreza, indicadores de pobreza, y les mandan recursos. Entonces, efectivamente, en ese aspecto, el tema ha sido el de agudizar
cierta conflictividad. Y digo agudizar, en muchos casos podríamos decir que lo provoca, pero yo siempre creo que hay que tener mucha precaución en no quedarnos como en una visión muy maniquea, ¿no? El Estado viene a violentar el tejido social, Félix. Sí, en parte. Los partidos violentan el tejido social. Sí, en parte. Pero es siempre un poco más complicado. Es decir, el recurso atribuido activa también conflictos internos que preexistían, ¿no? Y se concatenan conflictividades. Conflictos de interés, conflictos agrarios internos, conflictos de límites, conflictos entre familias, visiones diferentes de lo que debe ser la comunidad, ¿no? Sí, hay gente que va a defender una visión de la comunidad y otros de la misma comunidad van a tener otra visión de la comunidad. Y en eso hay un pluralismo en las comunidades que no me canso de recalcar, porque en el discurso que domina, discúlpenme, sobre la comunalidad, muchas veces se pasa por alto eso. Es decir, esas diferencias internas, como que mejor no, o sea, ahí el tejido social es violentado porque vienen los intereses de los partidos, de las refresqueras, del capitalismo, pero internamente, como en cualquier sociedad, y efectivamente también porque son sociedades articuladas al mercado global, porque son sociedades articuladas a la sociedad en general global, pues hay intereses, hay estratificaciones socioeconómicas, hay niveles de educación diferentes. Insisto, hay intereses faccionales, grupales, familiares, individuales diferentes. Y el mecanismo comunitario de construcción de consenso a veces funciona, a veces no funciona. A veces funciona para algunos que son más iguales que los demás, como decía George Orwell. Y eso no solo es culpa de los partidos políticos, y no solo es culpa del Estado mexicano, ni es culpa del neoliberalismo. Es autoculpa propia de la propia gente en las comunidades, que es proactiva en defender intereses que pueden ser intereses particulares o que defienden intereses grupales con una visión que no es la misma de los vecinos o mismos ciudadanos comuneros del mismo municipio. Entonces, ahí decir que el Estado y con su ramo 2833 viene a dar dinero y el dinero hace que se peleen, es un discurso además que es muy de la Iglesia Católica. Es muy de la Iglesia Católica. El dinero es sucio. El dinero es sucio. Y además en la competencia de los católicos, de los salesianos en la mije contra las sectas protestantes, como les llaman, ¿no? En los años 50, 60, era exactamente eso, dar el giro de la inculturación para defender el monopolio contra las sectas yanquis, que esos no tienen complejo con el dinero. Entonces ahí hacen su mezcla legitimadora de la comunalidad, discúlpenme, diciendo que el dinero es sucio, no se metan a eso, guácala, como diría otro. Y entonces, claro, pues sí, llega mucho dinero, con el ramo 28 y alimenta conflictos, ¿sí? Y crea conflictos donde Maranjo no los había. Y desbordan los conflictos los mecanismos tradicionales de arbitraje y negociación, es cierto. Ahí viene el problema. Y yo creo que así es todavía. Para acabar con esto, podríamos hablar, porque mucho más, el grueso de las controversias en el foro judicial por cuestiones electorales tiene que ver con conflictos agencia-cabecera. Los conflictos agencia-cabecera, todos, los que se daban antes en Ayutla, que fue un precursor para eso, la verdad. Fue un precursor. Después en Tlahui, pero se habían dado en Quetzal y siguen dando en Quetzal. Se dieron, vaya que se dieron en Cotzocón, vaya que ha sido explosivo Cotzocón. Tienen que ver con eso. Tienen que ver con eso. Una coexistencia entre cabeceras y agencia que eran relativamente independientes, autónomas las unas y las otras. Y como no había recurso que tenían que repartirse, pues se rascaban con sus propias uñas. Y entonces, pues los de María Lombardo no tenían que pelear al ayuntamiento de Cotzocón más que para cosas estrictamente relativas, administrativas, que siempre es problemático, pero que podían irse arreglando ahí con artilugios, ¿no? Jurídicos. Pero reparto del dinero, minutos, espérenme, somos más en María Lombardo que allá arriba en Cotzocón, ¿no? Somos más en tal cual otras agencias, las de Quetzal, etcétera, en fin, ese conflicto se ha agudizado, es el problema álgido de hoy,
Y ya era el problema en los años 90, ahí empezó. Pues podemos hablar mucho sobre eso, yo creo que se podrá haber más preguntas y eso es un tema, es una papa caliente, yo estoy trabajando esto, en particular los conflictos cabecera-agencia y cómo se resuelven en el foro judicial. Quizás hay una nota de optimismo de mi parte. Acabo de decir hace rato que la judicialización implicaba cierta forma de estatización y por ende cierta heteronomía, es decir, en lugar de autonomía, pues de repente hay una cadena interdependiente de actores, desde lo local a lo nacional y quizás lo global, incluso cuando se va a la Corte Interamericana del caso. Y entonces, pues de repente puede uno pensar que el foro local y los mecanismos locales de resolución de conflictos, pues están un poco constreñidos, limitados, ¿no? Supeditados a mecanismos que rebasan ese nivel local, ese nivel de la Asamblea General, por ejemplo, etc. Pero positivamente hay una serie de sentencias que han de la Sala Superior, donde, por ejemplo, reconocen que ciertas, no todas, pero ciertas agencias son comunidades con su propio régimen político, su propia autonomía, y que si bien pertenecen a un municipio, no necesariamente deben someterse a la cabecera, porque esa relación de sometimiento, de dependencia, es muy formal. Así se han ido creando los municipios, pero en lo agrario y en términos de gobierno comunitario, el sistema de cargos, pues, etcétera, el sistema de servicios, todo, la asamblea, vaya, son separados. Son comunidades diferentes en un mismo municipio. Entonces, ahí la Sala Superior del Tribunal, en algunas sentencias, porque ahí también el Tribunal no siempre va en el mismo sentido, hay pluralismo dentro de la Sala Superior y algunos hacen sentencias en un sentido y luego hay votos disidentes de ciertos magistrados y van en otro sentido otras. Pero ha habido una serie de sentencias que podrían dar pie ya a una jurisprudencia que no solo es sobre Oaxaca, que es también sobre Cherán en Michoacán en particular y otros municipios de Michoacán, y otros municipios de Oaxaca en la Sierra Sur también, donde se empieza, Valle Central, la Sierra Sur, etcétera, donde la Sala Superior dice que los recursos deberían ir directamente, eso también va un poco a la pregunta que me hacía Flor Danay, directamente a las agencias, ¿no? Que si son comunidades autónomas, ellas deberían poder administrar el recurso directamente. Estamos en ese momento, en un momento donde el tribunal dice, es el nivel, no hay apelación posible. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un nivel constitucional equiparable a la Suprema Corte. Eso es ya cosa juzgada de un nivel máximo, digamos, en el sistema judicial mexicano. Y ese tribunal le dice al Estado oaxaqueño, le dice a Hacienda, le dice a Finanzas, denle el dinero directamente a la agencia. Que abran cuenta, denle un RFC, denle personalidad jurídica para poder administrar su recurso como comunidad dentro del municipio X, ¿no? Estamos en eso en el sentido de que todavía esas sentencias sirven en las negociaciones, pero por ahora la burocracia de Hacienda y la burocracia de Finanzas en Oaxaca no cede. Saca su manual de operación literal, diciendo, no, eso va al municipio, es el único nivel, artículo 115 de la Constitución, los otros no los conocemos, son autoridades auxiliares, no pueden manejar el dinero, la comprobación de gastos la debe hacer el ayuntamiento, va a ser un desastre. ¿Qué van a hacer en esas comunidades? Ni saben, ni tienen computadora, ¿qué van a...? Bueno, en fin, ya se pueden imaginar. Ahí le paro. Bueno, en eso estamos en un momento muy emocionante, la verdad, porque puede ir la cosa ahí sí puede ir hacia un cambio real, que puede tener efectos positivos y efectos negativos también, ¿no? Pero que sería, digamos, de dejar en algunos casos donde el municipio es como un artificio o un poco como juntar comunidades que no tienen muchas ganas de estar juntas de manera forzosa. Entonces, si eso funcionase, podría solventar ciertos conflictos, podría un poco bajarle a la conflictividad un poco, ¿no? Pero estamos en espera de que realmente se apliquen esas sentencias, que la burocracia le siga, digamos, la onda,
a las decisiones y a las recomendaciones, o a las exigencias más bien, porque es obligatorio, ¿no?, del Poder Judicial sobre este tema. Muchas gracias. Pues, Disculpa, David, de verdad. Está pero súper ¿cuánto tiempo emocionante tengo para que vaya tema, ajustándome? Perdón. Mira, si todavía faltan responder unas preguntas, unos 5 minutos Claro, tal vez, muy brevemente, para poder tener otras preguntas, ir a la ¿no? siguiente, las preguntas del público. Sí, Félix, etcétera. pues Félix, mira, hace falta historicidad, te tomo la palabra. La verdad es que yo digo siempre historicidad. Me levanto en la mañana y digo historicidad. En serio, cuando decía lo de inmemorial y ancestral, cada vez que oigo esas palabras me salen ronchas, ¿no? Y creo que eso se tiene que aplicar a todo, ¿no? No solo a las comunidades, claro, pero en particular a las comunidades, y tienes toda la razón. Y acepto la objeción, porque uno tiene intenciones, pero no siempre logra su cometido, ¿no? Y es difícil, ¿no? Y pues efectivamente, cada comunidad tiene su historia y su historia de maneras de hacer las cosas. Y creo que ahí hay una agenda de investigación pendiente. Hay muchísimos trabajos y jóvenes mijes, me imagino, conozco poco, pero he visto por ahí pasar trabajos, ¿no? Están haciendo esa obra de mostrar cómo se hacen las cosas, cómo son las concepciones de la ciudadanía, cómo son las concepciones del vínculo colectivo, cómo son las concepciones del ejercicio de la autoridad en las comunidades, ¿no? Y creo que nunca vamos a hacer suficiente investigación por una razón clara, es que eso cambia, no es estático. No hay una esencia ahí que se quedó desde tiempos inmemoriales y que va a seguir quedándose, sino que hay una transformación, pero es una transformación que tiene sus propios ritmos, sus propias características, sus propios códigos, ¿vale? Y esos hay que entenderlos. Y pues yo quedé corto en eso, por supuesto, admito totalmente ahí, quedé muy corto, y creo que también hay una perspectiva regional, región Mije, que pues yo la abordo desde el punto de vista estrictamente histórico del caciquismo y de los cacicazgos. Tomo muchísimo de la viada sobre el tema del cacicazgo, de la mediación política en la región Mije. Luego veo que han surgido muchos otros trabajos, Ignacio Iturralde, Benjamin Smith, han hecho cosas interesantes sobre la Mije, que van en ese sentido y han sido mucho más sistemáticos que yo, y pues sí han colmado un gran vacío, ¿no? Hablabas, perdón, sí. Disculpa otra vez, como vamos a tener algunos problemas de conectividad con Esperanza, te voy a hacer un comentario por si cualquier cosa antes de continuar su último comentario, ¿está bien? Claro que sí. Y Félix, me parece que ahí, sobre el tema de después de 25 años, ¿cómo podemos ver cómo se articula a nivel regional en particular, ¿no? Mije, esas formas, yo entiendo, ¿no? Esas formas de hacer política, la relación de los partidos que han tenido presencia permanente y que siguen teniéndola, y si ha habido cambios, ¿no? ¿Qué podría decir uno 25 años después? Me hace falta hacer trabajo de campo, yo soy muy escrupuloso y hablar de cosas que veo por fuentes secundarias, así de muy lejos, no me atrevería. Lo que sé, lo que entiendo, en 25 años las cosas cambian mucho seguramente por empezar porque hay gente como ustedes que no estaban hace 20 años, perdón, que hace 25 años sí estaban, quizás, no sé, pero que eran muy jóvenes y ahora son ciudadanos y pensantes y proactivos y actores, yo creo, fundamentales, ¿no? Cada uno con sus iniciativas y etcétera. Entonces, eso es un cambio enorme. Yo he visto en 25 años surgir toda una generación de gente joven, digamos la generación de después, si me permiten así, la generación de después de los primeros líderes y intelectuales como Floriberto, y otros más que a lo mejor no se fueron a la ENA y no estudiaron antropología, ni estuvieron, etcétera, pero que estaban ahí en las comunidades muy activos y que fueron autodidactas y se formaron o eran maestros y se fueron formando solos y tenían mucha visión y tenían experiencia de vida afuera. Eso fue una primera generación fundamental que yo conocí, algunos de ellos. Y hay una nueva generación que yo creo que son ustedes, ¿no? Y otros más. Algunos letrados y formados en la universidad, ustedes, y que mantienen siempre una presencia en las comunidades. Otros que quizás han ido por otro camino, que no es necesariamente la formación universitaria superior,
pero que están ahí activos. Y yo creo que ahí hay una clave. Hay una clave porque cada generación, aunque retome ciertas cosas de sus hermanos mayores o padres, ¿no? Reinventa y tiene otra sensibilidad y hace cosas nuevas. Yo, por ejemplo, creo que hay todo un dinamismo. Precisamente, me parece, ahí les va una hipótesis, y acabo con eso, porque es para discusión. Creo que estamos todavía en un discurso de oposición tajante, partidos y sistemas normativos, ¿no? Me decías, Félix, los partidos violentan. Por supuesto que ha habido violencia y conflicto en Quetzal, en Cotzocón, etc. Y los partidos tenían las manos ahí. Pero los partidos tienen las manos ahí, no me canso de decirlo, porque hay gente de ahí que quiere que tengan las manos ahí, vaya. Digo, o sea, no vienen y se imponen por sus polainas, vienen y son también, hay actores locales que van y buscan a los partidos como canal para reforzar su propia estrategia de disputa del poder localmente. A que eso a ustedes les parezca que son malos ayuks, se los concedo, tienen toda la razón, pero son ayuk. Entonces, son parte de lo que se está pasando en esa zona. Ahora, mi tirada es que quizás ahora haya unas generaciones más pragmáticas que no se queden con la idea el partido es el demonio y es malo y los costumbres es bueno, sino que vayamos a ver qué queremos y cómo queremos que esto se gobierne. Y también como jóvenes, esos viejitos que tienen mucha sabiduría, pues también, pues ya, oye, ya hay cosas que ya no son iguales, han cambiado las cosas. Y nosotros también podemos reinventar la tradición de cierta manera. Yo ya hace 25 años había chavos de 20 años que me decían, es muy bien, o sea, lo de la asamblea muy bien y todo, pero no nos dejan hablar. Claudia, no, pues es que si tú empiezas a hablar y no tienes suficiente servicio, te callan. Bien, perfecto, tienes que hacer méritos. Sí, pero hay cosas que después, de repente, pues podríamos decir y a lo mejor aportar y a lo mejor modificar y no es que no queramos estar haciendo cargos, cumpliendo el techo, pero es que algunas cosas se podrían acomodar y a lo mejor lo podríamos hacer de otra manera, pero ni siquiera nos permiten expresarnos. Entonces, por ahí yo creo que lo que está pasando es que hay un pluralismo que se está haciendo con un pragmatismo fuerte incluso por el lado del empresariado joven. Y ahí, por ejemplo, es un tema que no conozco bien, pero siento que hay un empresariado joven, mije, que no se avergüenza de ser mije y que teje a partir de lo que es o piensa que es ser mije y que está por todas partes, vaya. Y entonces, pues yo creo que ahí yo le tiraría a una articulación de una manera de ser colectiva que se acomoda mejor, quizás, o más fácilmente, sin tantos conflictos internos de conciencia, con el pluralismo, con decir somos ayuk y entre ayuk somos diferentes. Podemos hablar de nación mije, nación ayuk, etcétera, pero también pues tenemos claras diferencias. Pero pues ahí vamos a tener que buscar las maneras de acomodar esas diferencias, de procesarlas, de trabajarlas. Y cierto, lo que yo llamo positivamente cierto pragmatismo en ese sentido. Un poquito menos de dogmatismo discursivo sobre qué es ser mije y tratar de imponer una sola manera de ser mije y estar como solamente desafiantes de todo lo que pueda venir del Estado como siendo algo muy malo o todo lo que pueda venir de los partidos como siendo algo muy malo. Es decir, en ese maniqueísmo siento que a lo mejor se está como bajando un poco y para mí, francamente, invito totalmente la discusión al respecto y que me cuestionen, me parece que es algo positivo. Bien, para abrir un poco de participación, cierro con, ¿quieres completar quizás lo de Flor y así puedo contestar a Flor Bien, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer, si alguien apague, voy a leer rápidamente dos preguntas que tenemos muy interesantes del público para que estén ahí en la discusión y vamos a retomar lo de Flor y Esperanza de una vez por si pierde la conexión. Nos dice Sofía Robles, Colmix, felicidades por este panel. ¿Cuál era tu punto de vista, David, en relación a la participación de las mujeres en el proceso de este reconocimiento a la forma de elección? Y María Cristina Velázquez nos dice, en una frase, David, en una frase, no, ese subrayado es mío, ¿cuál sería tu crítica, no tanto al Estado, sino a los pueblos como sujeto político? ¿Hacia dónde mirar? Y ¿qué mensaje para esta nueva e interesante generación que te está entrevistando? Muy bien, con eso ahí apúntale, David, para que no se te vaya.
y vamos a pedirle a Esperanza que abra su micrófono y haga su comentario por si cualquier cosa se tenga que ir. Y ya ahorita retomo lo de Flor y regresamos con los demás. No había visto la pregunta de Sofía, pero justo tenía en el tintero el tema de las mujeres. Creo que, bueno, el libro y la conversación y las anécdotas dan para mucho y creo que este tiempo pues no alcanzaría y creo que habría que hacer una segunda edición si David y el equipo lo quisieran. No sé, me hace pensar como a partir de lo que coloca David, a partir también de la revisión del libro, digo, mirarlo 10 años después de la primera vez que yo lo leí y que fue para un ejercicio meramente académico. Ahora lo miro con otros lentes, ¿no? Lo miro desde otro enfoque, ya con otros intereses también, quizás con más conciencia, sí, de lo que implica también el propio estado en el que se encuentra mi municipio y muchos otros municipios, que como bien señalaba en algún momento David, la administración de recursos pues ha sido una camisa de fuerza para muchos municipios en el que se les impone una serie de requisitos y en el que hay que ejercer y lo vi también en estos tiempos de COVID, ¿no? Que no podían parar las obras porque había que ejercer un recurso y había que comprobarle a la administración pública ese recurso que se estaba recibiendo, ¿no? Y entonces, aún siendo municipios o aún siendo comunidades que se rigen bajo sus propios sistemas normativos, pues están obligados y están volcados completamente para cumplir administrativamente con ese ejercicio, ¿no? Y en algún momento con Tahoe llegamos a intercambiar un par de cosas durante estos meses, ¿no? De incluso pensar en interponer un amparo para frenar esas obras, porque de pronto las autoridades como que volcaban todo el esfuerzo en tratar de sacar como adelante las obras comprometidas, ¿no? Pero bueno, pensando como en todo ese esquema, pienso que a partir como de esta mirada me hace pensar que el poder económico, el político, que ha sido pues también como una de las cosas, una de las corrientes que ha ido como delimitando como esos caminos, la permanencia misma del clientelismo, que lo señalas muy bien en todo el recorrido del libro, la exclusión misma de la política de las mujeres y que bueno, con mayor fuerza y en los últimos años hemos visto pues las luchas cada vez más fuertes, ¿no? Por el reconocimiento de los derechos, pero que también se vuelve, o sea, lo voy a decir así, de pronto en una condicionante que forza a que se tenga que cumplir una cuota de género, ¿no? Y que se hace solamente por obligación y no porque realmente exista o se le quiera dar el lugar o se abra una participación equitativa a las compañeras, ¿no? Pienso que, bueno, a partir de todo ello, pues también hay se ha vuelto cada vez más intolerante el Estado hacia las voces políticas, las voces que están cuestionando y reflexionando, ¿no? Y yo creo que justamente este ejercicio que propone Colmix, pues invita a pensar que estos temas que tú propusiste o pensar estos temas de hace 25 años, pues siguen todavía tan vigentes en la agenda y pertinentes que pues que nos invitan a seguirlo cuestionando, a seguirlo reflexionando y bueno, y a tomar los espacios pues para discutirlos y debatirlos y bueno, gracias David por la apertura también a este debate y bueno, a todo el equipo. Como por ahí un poco los comentarios. Y bueno, sí pensar ahora como la vigencia de todo ello. Bien, por el poco tiempo que tenemos, ya estamos pegándole a las 2 horas. Todavía tendríamos unos minutitos después por lo que hacemos iniciando. Está buenísimo realmente. Pues sí, ojalá. Ahorita retomar lo que Flor dijo, que creo que ya lo tocaste de algún modo, David, que es la participación de los jóvenes nada más y por otro lado la transparencia. Pues voy a pedirle a Tahoe y a Félix de que hagan sus comentarios finales para ya que tú retomes todo y vayamos encaminándonos al cierre. Entonces voy a pedirle a Félix y luego a Tahoe. Por favor, Félix, comentarios finales, preguntas finales. Sí, pues nada más te recalcar que los sistemas normativos no están definidos. O sea,
no hay una terminación perfecta para definir qué son los sistemas normativos indígenas. Lo segundo, la práctica de lo político es universal, es único, y tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la mañosidad, tiene que ver con llegar a jugar con las condiciones de cada localidad. Por ejemplo, me acuerdo bastante, allá en Alotepec, negoció con una de sus agencias. La agencia retrocedió después de llegar a un acuerdo, se echó para abajo. Entonces el presidente mañosamente le dijo, es que tú no puedes echarte para abajo lo que Jesús Nazareno negoció con San José, con San Pedrito. Entonces, me encantó muchísimo, igual ese mensaje, y al final se forzó a la agencia a reconocer lo que ya se había negociado. Entonces, la política es universal, no tenemos un sistema acabado de definición sobre sistemas normativos indígenas, sino que lo vamos construyendo. Y pues ojalá que los muchachos, pues igual lo vayan retroalimentando y que, pues al final permitamos que la nación llegue pues a unificarse y pues construir una mejor sociedad. Muchas gracias. Muy bien, Tajao. Félix, ¿cómo que a unificarse la nación? ¿Qué es eso? Si la nación Mije dices, ¿verdad? Sí, de la nación Mije. Bueno, yo creo que es un tema muy amplio, con muchas aristas y yo creo que sí merece como un seguimiento. Y te habrás dado cuenta las personas que nos están siguiendo, y muchas gracias por quedarse todavía hasta este momento, se habrán dado cuenta que pues no le preguntamos a David, por ejemplo, de dónde podemos leer tus textos, porque nos referimos principalmente a un texto que afortunadamente fue bastante conocido y circuló mucho, y eso también yo creo que es de reconocerse, porque incluso en el ICIA y en otros espacios educativos, pues ha sido también como algo que se ha consultado, ¿no? Yo creo que Esperanza ahorita nos hizo mención justamente de eso, ¿no? Yo todavía me acuerdo hace no muchos años, cuando se volvió a anunciar que todavía había algunos ejemplares físicos, pues había bastante interés. Y yo creo que, a diferencia tal vez, y no sé si me voy a equivocar aquí o va a ser el sesgo por mis intereses profesionales, pues yo creo que también ha sido porque esta visión ha sido diferente a la clásica antropológica que nos describe como los salvajes de hace 3, 4, 5 décadas, o como el sistema ejemplo casi, ¿no? Sobre todo cuando han estudiado Tlawi, no sé, el sistema de justicia, y miren la elección de las autoridades, y de pronto leer un texto que complejiza y que justamente analiza en unos términos más, pues más políticos, más sistémicos, algo que se vive cotidianamente o algo que estamos viviendo en nuestras comunidades, pues yo creo que también ahí radica como la importancia o la frescura, tal vez no tan fresca pensándolo en términos de años, pero sí como en un asunto de la manera en que se aborda, ¿no? Y en ese sentido, yo nada más quisiera recalcar o ir como pensando en cómo también justo las nuevas generaciones, ¿no? Pensando ahorita en los chavos, las chavas que están en el bachillerato, que están en Alotepec, en La Huesa, en el ICIA, en Jaltepec,
en los bachilleratos comunitarios, como también esos espacios tienen que ser también los espacios para reflexionar sobre nuestra propia vida comunitaria y justamente para tener más elementos, no solo de tal vez decirle a las generaciones que ahorita están tomando las decisiones, que ahorita están ejerciendo los cargos, que están haciendo la política comunitaria, que ya nosotros estamos como aquí, sino más bien cómo todavía con esa experiencia podemos nosotros seguir aprendiendo y formándonos y que tal vez en algunos años, seguramente, porque pues así es la vida en común, se va a ir transformando y así como nuestros papás o nuestros abuelos tuvieron que adaptarse a las nuevas políticas y a las nuevas dinámicas del Estado mismo, pues seguramente las próximas generaciones van a tener que hacer lo mismo, ¿no? Y sobre todo ahorita con todas estas modificaciones que se están haciendo a las leyes, ya lo decía Pera hace rato de lo de la participación de las mujeres, ¿no? Cómo está llegando a estos municipios Mijes, cómo lo estamos experimentando y viviendo. En fin, o sea, yo creo que más que hacerte una pregunta, más bien es ir reflexionando conjuntamente y afortunadamente somos muchas y muchos, yo creo, en este proceso de reflexión sobre la vida comunitaria, sobre la política comunitaria, y que siempre nos estamos también aferrando a de si hasta este momento ha funcionado de alguna forma resistir y gatopardearse con el Estado, pues entonces vayamos reflexionando sobre estos mecanismos que lo han permitido. Entonces, yo creo que también ahorita a ti te va a tocar cerrar en casi que una frase para María Cristina y dos para responder todo esto que ya dijimos para poder ir cerrando y dando lugar a reposar estas ideas para una próxima conversación. David, creo que muchísimas gracias. Tenemos que volver a invitar porque queda mucho en el tintero. Pero voy a hacer una recapitulación muy rápida de lo que con magia resumirás en pocos minutos. Las preguntas de Dan de Flor, que tiene que ver con participación de jóvenes, transparencia y rendición de cuentas en estas comunidades. La pregunta de Sofía sobre la participación de las mujeres, las preguntas de María Cristina y los comentarios finales de Félix, Esperanza y Tajo. Por favor, adelante. Y muchísimas gracias. Wow, muchas gracias. Sí, bueno, vaya, sí, Flor hizo preguntas muy interesantes y en parte aludías al tema, pero no completamente. Entonces, pues sobre jóvenes, la perspectiva juvenil, yo pues no soy, uno no puede abarcar todo, ¿no? Entonces muchas cosas se me quedaron fuera y tuve diálogos muy interesantes con jóvenes en su tiempo, que ya no lo son tanto, ¿verdad? Sobre este tema, ¿no? Como lo comentaba, de participación en la asamblea, de servicios, de acomodar el sistema de cargos para poder, pues, acomodar su propio estilo de vida, sus estudios, y cómo también valorizar competencias adquiridas y hacer equivalencias entre estudios y experiencias de vida fuera con el mero servicio de cargos, topil mayor y todo el escalafón tradicional, ¿no? Y creo que pues hay mucho que decir sobre este tema de los jóvenes en su participación. No he hecho una investigación sistemática sobre ello. Yo creo que como muchas cosas en esos temas, hay ajustes que se van dando. Ajustes que me parecen relativamente positivos en general, es decir, la reticencia de los antiguos, de los ancianos a aceptar a los jóvenes es relativa y hay jóvenes a los que se les ha abierto cancha o que se abren cancha forzándola un poco y creo que eso va como en un camino bastante positivo de ajustes que nunca son pacíficos y muy fáciles y muy bonitos, ¿no? Hay como estiras y aflojas y cuestionamientos. Y los ha habido siempre. Ahí sí me atrevo a una generalización. Tuve documentos del siglo XVI, no de la Mije, pero de los valles, del Valle de México, donde había ancianos quejándose ante la audiencia de España, prácticamente, o el alcalde mayor, o el virrey, o quien estuviera de la autoridad colonial arbitrando, que había unos jovencitos revoltosos que querían brincarse las reglas y participar en las asambleas. Digo, wow.
siglo XVI. Entonces, amigos, sí, hay cosas que se vuelven que regresan permanentemente, no se procesan de la misma manera, no se expresan de la misma manera y no dan los mismos resultados. Y creo que ahí hay un proceso de inclusión y de participación de jóvenes, ¿no? Siempre con la diferencia que pueda haber en una categoría como esta, ¿no? Y los jóvenes no piensan todos igual. Las mujeres, pues, mira, bueno, Danael, el tema de rendición de cuentas muy rápido. Ese es un tema que hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando. Yo últimamente he trabajado sobre eso en otras partes, por ejemplo, en San Juan Osolotepec, en la Sierra Sur, ¿no? Con algunas perspectivas también en una colaboración con varios, incluyendo a Tejeo, con temas referidos a eso en municipios de la Sierra Juárez, ¿no? En municipios zapotecos de la Sierra Juárez, donde se plantea como una relación un poco tirante entre mecanismos internos de rendición de cuentas y todo este aparataje, este dispositivo nuevo de acceso a la información pública, del INAI, de los llamados órganos locales de acceso a la información, del tema de cómo transparentar por medios digitales el manejo de los recursos públicos y cómo articular eso con lo que de por sí hacen se practica en las comunidades, ¿no? Yo creo que es una agenda, no tengo mucho que decir, excepto que hay quid pro quos, desentendimientos, como siempre, muchísimos prejuicios cruzados, prejuicios del Estado hacia lo que las comunidades sepan o no sepan hacer, y prejuicios de lo que en las asambleas y comunidades se pueda concebir de lo que quiere hacer el Estado de todo eso y para qué lo quiere hacer, ¿no? Entonces ahí hay un tema de abrir canales y construir canales de comunicación, de diálogo, que es un tema álgido y que es un tema pendiente, ¿no? Creo que no se resuelve, son temas realmente que están ahora candentes, ¿no? El tema de la mujer, pues la participación de la mujer, yo la verdad me pueden tachar de lo que quieran y me presento con machismo, patriarcalismo. Fue sin querer queriendo, diría yo, mi querida Sofía. Pero es cierto que he hablado muy poco de eso, no lo he tratado. Y pues no, y eso que fui testigo de muchas cosas, incluyendo el proceso en el cual Sofía fue enfrentando ciertas reticencias en Tlahui para poder ser presidenta municipal, lo cual logró hacer después cuando yo ya no estaba ahí. Y entonces, pues, el tema es efectivamente ahí María Cristina Velázquez Cepeda sería la mejor posicionada para hablar de eso. Yo veo ahí igual, siempre lo único que diría es no ser tan demasiado maniqueos en decir el Estado quiere imponer una versión de la equidad o de la paridad a chaleco. Es un neocolonialismo interno, ¿verdad? Y entonces eso fuerza el tejido comunitario. Hay trabajos muy interesantes. Tajo hizo uno de tesis, y como es muy modesta, a lo mejor no quieres decirlo, pero yo lo digo. Y merece ser difundido, y espero que el Colmix haga algo al respecto, porque es un trabajo, y no fue sobre la MIGE, diría yo, afortunadamente, y que es muy interesante, ¿no? Sobre el caso de Kiegolani. Me tocó asesorar y aprendí muchísimo a una tesis de Denise Cruz en el CIESAS, acaba de ser sustentada sobre Capulalpan de Méndez. Tema de participación de mujeres y cómo se da la dialéctica y el estira y afloja entre la norma de que las mujeres estén representadas en sistemas normativos, no en una paridad 50-50, no una paridad absoluta, pero de manera progresiva una inclusión y que por ahora implica mínimamente 2 mancuernas de titular, regidor y suplente en los ayuntamientos. Entonces, claro, hay una relación muy tirante ahí, ¿no? Si no están las 4 mujeres ahí, les tiramos la elección en el tribunal, ¿no? Entonces, estamos hablando de una relación fuerte donde puede leerse como una imposición, pero donde a la par también hay muchas actoras dentro de los municipios que dicen, bueno, pues esto puede ayudar también. Este empuje puede ayudar a unas mujeres
que tienen rato ya diciendo que también deberían estar participando en la asamblea, que también, si lo están haciendo y en muchos lugares lo han hecho, que puedan ejercer cargos, ciertos cargos, y no los mismos de siempre, no la regidora de Panteón o la regidora de la educación o de la salud, que son muy importantes, pero como que tienen ese tinte de género, ¿no? Sino también otros que están ahí en la Comisión de Finanzas y que van a estar precisamente en el manejo de los recursos atribuidos por el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, ¿no? Yo creo que está pasando algo interesante, que nunca es una imposición lato sensu del Estado sobre la comunidad, ni una reacción patriarcal retrógrada de la comunidad para con el Estado, y donde se está construyendo ahí una relación con arreglos sui generis, que me parece que es muy interesante, la verdad, muy interesante. Y que pues hay que verlo así, no solamente como algo dramático que está yéndose por mal camino, ni algo muy positivo que por fin está democratizando esas comunidades que son rémoras de un pasado predemocrático. María Cristina Velázquez Cepeda, ¿en una frase? ¿En serio? ¿En una frase? Va a ser muy difícil. Criticar a las comunidades y no solo al Estado. María Cristina, estimada querida, las comunidades para mí no es un sujeto, ¿verdad? Para empezar. Entonces, yo no sé cómo podría ser una crítica, no tanto al Estado, sino a los pueblos como sujeto político, perdón. Ahí está la pregunta. Bueno, los pueblos como sujeto político. No sé bien cuál sería la crítica. Yo creo que mi crítica ahí es tratar precisamente de pensar que los pueblos son un sujeto político como tal. Vaya, todo el mundo está familiarizado con la idea que el pueblo mexicano es una ficción, pero una ficción historizada que se ha ido creando y que tiene performatividad. ¡Ajúa, ajúa, viva México! Es decir, de tanto decir que los mexicanos son mexicanos, pues acaban siendo mexicanos, vaya. Entonces, lo mismo pasa con los pueblos indígenas. Yo diría y digo siempre que no existen los pueblos indígenas. ¡Wow! Ahí sí me viene el trueno encima y me cae el relámpago, porque además no tengo ni la nacionalidad ni el color de piel adecuado, políticamente correcto para decirlo. Pero es que se ha usado demasiado y se ha transferido un lenguaje jurídico de derecho internacional, ¿no? Yo creo que ahí Flor Danell tendría mucho que decir, directamente al lenguaje político, y entonces los pueblos indígenas ahí están hablando, ahí están, los vemos pasar por la ventana. Es un sujeto jurídico. Lo que hay son dinámicas colectivas de construcción, ¿no? Sociológicamente estudiables de gente que habla en nombre de los pueblos. Y es muy interesante. Entonces, mi crítica es pensar efectivamente que uno puede hablar de sujeto político indígena como si fuera ya una cosa concreta, tangible, objetivada, y que uno puede ir a ver y consultar al pueblo indígena como si fuera algo totalmente constituido, que habla de una sola voz. Y ahí no es una crítica al sujeto político indígena, sino a ciertos liderazgos, no daré nombres, que siguen teniendo como ese lenguaje de que el gobierno de la 4T retoma con alevosía y ventaja, de la consulta a los pueblos indígenas. Y vaya, o sea, lo que consulta son a gente con dinámicas colectivas en regiones, ¿no? Y que pueden tener idiomas comunes y representaciones culturales compartidas, etc. Pero de ahí decir yo consulto al pueblo mije, vaya, no sé, ¿no? Yo ahí no, como que no me siento cómodo, no sé, es una elaboración política simbólica. Esa es mi crítica. No, la del Estado podría pasar unas cuantas otras horas y obviamente no fue una frase, fueron por lo menos 20. Bueno, David, disculpa, hay todavía muchas cosas que responder. Nada más ya quedaría lo último de qué mensaje nos darías a esta nueva generación. Uy, la nueva generación, no, el mensaje lo dan ustedes. Vaya, yo que soy el abuelito aquí para decirles que no, yo estoy maravillado, la verdad. Esa es la nota súper mega positiva. Yo estoy muy contento. Ustedes, no, insisto, no estaban hace 25 años. ¿Dónde estaban hace 25 años? Vaya, o sea, es impresionante. Es impresionante y yo quiero saber más del Colmex y eso estaría pendiente mía porque en realidad pues lo poco que he sabido pues potajeo así, nada, es poco. Sé que hacen un trabajo increíble en términos de lingüístico, por ejemplo, que me parece fundamental.
Y bueno, pues eso es, vaya, o sea, todas las iniciativas culturales, lingüísticas, políticas, pero políticas en el sentido noble, si es que se puede decir eso, del término, ¿no? De construcción de sujeto colectivo, de construcción de interés común, de cuestionamientos a las maneras de resolver los problemas generales, comunes, públicos. O sea, yo creo que tienen mucho y aportan ya. No es nada más en términos de qué hacer y qué retos pendientes, sino lo que se está haciendo. Y no se sabe suficiente. Ahora, yo soy muy malo con las redes sociales. Entonces, yo creo que hay una gente mucho más conectada que ve lo que el Colmix está haciendo y por ahí va la cosa. Por esas redes y por ese foro nuevo que no existía hace 25 años y que es muy rico. Y yo diría nada más porque Tahoe lo mencionó y siempre eso sí es siempre agenda pendiente. La difusión de los trabajos que uno produce es siempre un problema. Nunca hacemos suficiente. Traté de llevar mi libro, obviamente lo llevé a cada municipio y quería que estuviera pues en la biblioteca, en la mediateca, en Claudia, etcétera. Bueno, eso, pero no es suficiente, obviamente, ¿no? Y luego pues hay plataformas y todo donde uno puede poner las versiones PDF. Mi libro tiene todavía versiones pudriéndose en el sótano de una ilustre institución, que coeditó con el CIESAS ese libro, pero ya hay una versión PDF y la estoy compartiendo, pero de manera totalmente alevosa a quien quiera, como quiera. Entonces manden y escriban y no sé, y por el Colmix, si les doy la versión, si tienen su página, entonces se pone ahí, porque eso es un drama. O sea, no es que yo ame a mi trabajo, no, o sea, no soy muy bueno en la autopromoción, simplemente porque si está ahí, pues si alguien quiere echarle un ojo, pues que sea accesible, ¿no? Entonces, lo mismo con los trabajos que les mandé en formato PDF, algunos pues son en lenguaje bárbaro, unos son en francés por ahí, pero pues, no sé si será de mucha utilidad, pero por favor, si tienen propuestas ustedes de cómo difundirlo, pues yo lo haré con muchísimo gusto. Quedo a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, David, Dios cuye, ha sido apasionante, súper interesante. Dios cuye Pera, Dios cuye Félix. Flor tuvo que salir por la conexión, pero Dios cuye Bnaiden Flor. Muchísimas gracias por este gran ejercicio. Queda mucho en el tintero. Queremos hacer algunos anuncios. Y uno es, si hay investigadores que han trabajado, hecho sus investigaciones en la región Mije, las invitamos a escribirnos a Colmix, por ahí dejamos las redes, para que pues pudiéramos hacer también esta plática. También les recordamos que por asuntos pues éticos, este tipo de ejercicios pues preferimos que no se utilicen para etnografía, ¿no? Esa parte. Y toda la información que nos mandó David, así como este enlace, el enlace a descargar su libro y los PDFs que él mandó, los vamos a tener en nuestra página en Colmix para libre consulta y distribución, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto para el capítulo y el episodio número 5. Dios cuide.